Hoy vamos a continuar con la segunda parte del análisis de la situación futura de la empresa multinacional Johnson & Johnson para determinar cuál es el valor futuro por separado de la nueva Johnson & Johnson y la nueva empresa de consumos de productos de cuidados y salud. Como vimos en el anterior vídeo, la nueva Johnson & Johnson va a tener dos segmentos de mercado principales: el farmacéutico más los equipos y nuevas tecnologías dirigidas a medicina e investigación. En la empresa de consumo de productos de cuidados y salud se quedarían marcas como Listerine, Neutrogena, Nicorette o Aveno líderes en su mercado. Por tanto, vamos a continuación a realizar una valoración por partes del negocio para ver la hipótesis de inversión que nos podemos encontrar cuando dentro de 18 o 24 meses se separen los negocios de ambas divisiones en empresas totalmente independientes. Vamos a centrarnos primero en la empresa de productos de consumo y para ello extraeremos sus datos de las cuentas y presentaciones anuales de la empresa. Del total de ventas de la matriz, la sección de productos de consumo tiene un total de ventas a día de hoy de 15 billions con B de Barcelona, lo cual supone un 16% del total de facturación de Johnson & Johnson. Una vez separada de la matriz, los productos de consumo de Johnson han aportado en los últimos 8 años un menos 11% a los ingresos operativos, un 6% positivo al cash de la matriz, y no ha tenido crecimientos positivos ni con el dividendo ni en el EBITDA. En cambio, los números de los productos de consumo han restado un 5% al beneficio por acción. En el último año han aportado además 5 billions al EBITDA. Por tanto, si proyectamos un precio futuro a la nueva parte de productos de consumo de Johnson & Johnson, podemos ver que a un año y una vez separado de la matriz, su precio ronda los $25 por acción y a 5 años el precio se proyecta a $34. Vamos ahora a analizar el segmento de dispositivos médicos, otro de los negocios del segmento de Johnson & Johnson en cuanto a su aportación a la matriz. Este negocio aporta 23 billions de ventas, lo cual supone un 25% del total de la facturación del grupo. Si analizamos los últimos años de los números del segmento de negocio de dispositivos médicos, podemos apreciar que las ventas han crecido a una media del 1% anual. Los ingresos operativos han crecido a una media del 3%, al igual que el cash, que el efectivo. La parte proporcional a dividendos ha sido de un 6% de crecimiento en los últimos 8 años, con una aportación a la EBITDA de la matriz del 4%. Sin embargo, la aportación al beneficio por acción del negocio de dispositivos médicos ha sido negativo, un 5% negativo. Ahora vamos a proyectar el precio de la parte del negocio, del segmento de negocio, que corresponden a los dispositivos médicos, aplicándole la media de su PER histórico y con una aportación de $1,7 al beneficio por acción de la matriz. Y tenemos que el precio objetivo del negocio de dispositivos médicos es de $40 a un año, de $45 a 3 años y de $54 a 5 años. Ahora veamos la parte del negocio de la nueva farmacéutica de la actual Johnson & Johnson, que es la gran pata sobre la que se sostiene e impulsa el negocio, encabezado por el buen hacer de su filial Janssen. Así, en la actualidad las ventas son de 45,5 billions, lo que supone casi un 50% del total de ventas de la matriz. En los últimos 8 años las ventas han crecido a una media anual del 5%. Los ingresos operativos lo han hecho a una media del 10%. El cash ha aumentado anualmente al 15% y tanto los dividendos como el EBITDA han tenido crecimientos en la parte de farmacéutica del 6%. Como guinda, la parte de farma ha aportado al beneficio operativo por acción un 7% de media anual. Pero me gustaría que profundicemos en el negocio de los medicamentos. Para ello, vamos a desgranar cuáles son las patentes que van a perder en los próximos años y cuál es su impacto en las cuentas de la nueva Johnson & Johnson. Y es que para 2023 caerán los ingresos por pérdidas de patentes de Remicat y de Stelara, restando 5 billions a los ingresos totales del negocio farmacéutico. Pero eso sí, también vamos a ver cuáles son los nuevos medicamentos que vienen en camino, que están en la fase 3, y los ingresos que pueden aportar si son aprobados. Todo ello con datos de la call del pasado mes de noviembre de 2021. En la fase 3 tenemos posibles medicamentos
que son grandes superventas o también conocidos en el mundo de la inversión farma como blockbuster drug, que venden o pueden vender más de 1 billón de ventas anuales. Como pueden ver en la tabla, el nuevo CEO, Joaquín Duato, ha comentado que Carvykti para el mieloma múltiple, Nipocalimab para las enfermedades autoinmunes, Rybrevant para el cáncer de pulmón, Valversa para el cáncer de vejiga y Milvexian para el tromboembolismo van a aportar en total 12,28 billones de ventas hasta el año 2025. Por tanto, si proyectamos el precio en la parte del negocio que corresponde a la parte farmacéutica y le aplicamos la media del super histórico, que es de 25 veces, y con una aportación de 3,4 dólares al beneficio por acción de la matriz, nos sale un valor estimado actualmente a un año vista de 93,5 dólares, a 3 años de 103,27 dólares y a 5 años de 120,27 dólares. Así, podemos advertir que al separar el negocio de productos de consumo y dejando solo los negocios en la nueva Johnson & Johnson, tanto de dispositivos médicos y el farmacéutico, tendríamos un valor estimado a 5 años de 182 dólares, por lo que a mediados de 2023, del año que viene, debemos estar atentos a qué valor bajan las acciones de la nueva Johnson & Johnson cuando haga el movimiento de separar esta gran matriz en dos empresas distintas, porque si todo parece indicar que se quedara por debajo de los 150 dólares, tendríamos una muy buena oportunidad de compra. Recordemos que a día de hoy está cotizando en el entorno de los 170 dólares. Asimismo, esta valoración se puede considerar conservadora, ya que el CEO del actual Johnson & Johnson, Joaquín Duato, ha comentado que también tienen 13 medicamentos comercializados actualmente en 6 áreas terapéuticas, que se prevé que generen cada uno de estos 13 medicamentos más de 1.000 millones en ingresos anuales de forma individual para el año 2025. Pero lo que es más importante, esperan presentar 36 expansiones de líneas significativas para estos 13 productos de 1.000 millones de dólares hasta el año 2025, por lo que las ventas pueden aumentar al menos en 5 o 10 billones de forma adicional, acercando su valor por encima de los 200 dólares de cotización para el año 2025. Supondría una subida de más del 30% en solo año y medio, una vez que nazca la nueva Johnson & Johnson. Estaremos atentos porque puede ser una muy buena oportunidad de inversión, como decíamos. Mi opinión personal como inversor es esperar hasta que se lance la nueva Johnson & Johnson para coger con mucha fuerza esta futura revalorización y aumento del dividendo de más del 30%. Si te ha gustado este vídeo y el trabajo de análisis que te he ofrecido, suscríbete a este canal o escríbeme a biovalueinvestor@gmail.com. También me puedes encontrar en las redes sociales, en Twitter con el hashtag @sirprotein. Un saludo y cuida muchísimo tu salud.